Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por venir a esta charla. Soy Juan Carlos Southwood, responsable de desarrollo de negocio de FIDAM, y quería dar las gracias tanto a EMAC por organizar este tipo de charlas, que creo que son muy positivas para el mundo de los materiales compuestos, y a Hexcel por darme la oportunidad de moderar esta charla con José Ramón. Presento rápidamente a José Ramón. José Ramón Lozano es el director de soporte técnico de Hexcel para España y Portugal. Y hoy nos va a adentrar en el mundo de las tecnologías de curado rápido en materiales compuestos. Así que tampoco quiero enrollarme mucho. Él hoy es el protagonista y le doy paso. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Juan Carlos, por la introducción. Hoy nos vamos a centrar en uno de los grandes retos. La industria nos demanda actualmente procesos más eficientes, más sostenibles, con costes más ajustados y con altas cadencias de producción. Por ello nos preguntamos, ¿cómo puede el sector de los materiales compuestos hacer frente a este reto? Hoy nos centraremos en el desarrollo de nuevas tecnologías de curado rápido para resinas epoxi termoestables. Y antes de entrar en detalle de cada una de las distintas evoluciones que hemos realizado a los materiales, es importante entender a qué nos referimos con curado. Dentro del proceso de fabricación con todo este tipo de materiales podemos englobarlos en tres grandes etapas. Una inicial en la que se lamina el material en fresco en distintas orientaciones, lo que llamamos el proceso de laminación, y a lo cual luego sigue esta segunda etapa, que es el curado. A partir de ese momento, esas preformas necesitan ser sometidas a altas temperaturas mientras se aplica presión y vacío para conseguir que la matriz epoxi alcance sus propiedades finales y la estructura se consolide. Esta etapa de curado es la que, debido a ese aporte de energía, vemos necesaria mejorar para conseguir estos procesos del futuro. Cuando esta pieza ya ha sido curado, prosigue con el resto de operaciones finales y todos los controles de calidad siguientes. ¿Por qué creemos que es necesario invertir en esa mejora del tiempo y la forma en la que curamos estos materiales? En primer lugar, debido a que va a ser una reducción de recursos energéticos. Vamos a necesitar menos energía para conseguir el mismo objetivo. Por lo tanto, el proceso a largo plazo con este mismo material será más sostenible. Segundo, optimizaremos la inversión. Si queremos hacer el mismo proceso y tardamos menos tiempo, será necesario un menor número de equipos, lo cual es importante para nuevos desarrollos, pero también para mejorar los desarrollos actuales. Tercero, mayor flexibilidad. Ya veremos durante la presentación que estos productos no solo reducen el tiempo, sino que permiten ser utilizados en distintos tipos de equipos y utilizar distintos tipos de ciclos. Por lo tanto, creemos que esa flexibilidad es lo que permitirá que puedan ser utilizados en distintas aplicaciones. Y como resumen, todos estos beneficios, como ya hemos comentado, no es solo por un proceso más eficiente, sino porque vemos una necesidad en el mercado de aumentar los ratios de fabricación. Como ejemplo, en el mercado aeronáutico se prevé una subida de todos los tipos de aviones en los próximos años. Por lo tanto, si queremos estar preparados para esas altas cadencias de producción, los materiales tienen que seguir a esa evolución y, por lo tanto, conseguir ser procesados en un menor tiempo. Hoy nos centraremos por parte de Hexcel, dado nuestra experiencia de más de 75 años en estos sectores. Dentro de todo el catálogo de productos que tenemos, siempre aportando valor añadido y con nuevos desarrollos, tenemos materiales que van desde la fibra de carbono hasta los núcleos y los adhesivos, pero en el día de hoy, como ya hemos comentado, el foco será en resinas y preimpregnados para distintos tipos de aplicaciones. ¿Y qué aplicaciones hemos detectado que van a requerir esta mejora en la fabricación? En primer lugar, veremos qué soluciones se han encontrado para estructuras primarias aeroespaciales. En segundo lugar, ya pasaremos a productos en los que son más enfocados en automoción y con posibilidades de ser utilizados en drones y vehículos no tripulados. Y por último, si queremos una industria más eficiente, también tenemos que intentar buscar nichos donde aportar valor. Y en este caso, también presentaremos un producto que, además de curar rápido,
tiene buenas propiedades de aplicaciones cosméticas, por lo tanto, creemos que es interesante para una feria como esta que conozcáis, para sobre todo sector automoción, piezas que directamente puedan ser integradas. Comenzamos con el primero de los productos, hablamos del X-Play M51, es un producto de curado en prensa a 180 grados. El mayor potencial que tiene es conseguir curar en tan solo 40 minutos. Más adelante veremos cuál es el beneficio con respecto a otros materiales actuales. Y, como ya hemos comentado, no solo es curar en menos tiempo, es también diseñar materiales que puedan ser curados en distintos tipos de equipos. En este caso, veremos que se puede curar tanto en prensa, pero también en autoclaves o en útiles calefactados. Hablamos que es óptimo para esta estructura aeroespacial primaria porque tiene buenas condiciones de buenos rendimientos mecánicos a condiciones de alta temperatura y humedad. Y lo importante es que este tipo de materiales también se han testeado en los procesos más avanzados de fabricación en el mercado aeronáutico, como veremos más adelante, llegando a demostradores complejos con un espesor de hasta 15 milímetros. Y no falta destacar, también veremos en detalle, la industria evoluciona y lo que antes se hacía como ensayo y error, ahora disponemos de herramientas de simulación y de gemelos digital que nos ayudan también a diseñar estos productos y los procesos siguientes, y también veremos qué tipo de desarrollos hemos aplicado en este material. Comenzamos con el primero de sus beneficios y aquí lo podéis ver. Es un curado muy reducido comparado con los sistemas actuales. En el caso del gráfico, los materiales actuales de curado a 180 suelen requerir en torno a las 2 horas, con unas rampas de calentamiento en las que estamos moviéndose entre 1 grado, 2 grados minuto para calentamiento y enfriamiento. Esto hace que el tiempo total de curado se pueda acercar a unas 6 horas, esos 360 minutos. Aquí hablamos de un curado estándar de un solo escalón. Si fuera necesario escalones intermedios de curado a temperaturas inferiores y, como ocurre en la industria, rampas de calentamiento menores, esto conlleva que esos 360 minutos puedan irse fácilmente a las 10 horas. Por lo tanto, hablamos de uno de los cuellos de botella dentro de los procesos de fabricación en aeronáutica. Largos ciclos de curado que son posible optimizar. Una vez que conocemos cuál es el estado del arte actual, vemos cuál es el mayor beneficio de este M51. Es un material preparado para lo que llamamos el proceso hot-in, hot-out. Una prensa en la que se mantienen los platos a esos 180 grados y tras aplicar y aproximar durante un tiempo al material se transfiere el calor y cuando ya la preforma está a esa temperatura podemos apretar directamente sobre 7 a 10 bares y con tan solo 40 minutos a 180 grados el material se considera curado. Es una evolución de 6 horas a tiempos por debajo de 1 hora. Para esto, como también veremos más adelante, es necesario un desarrollo de prensado que todavía el mercado está evolucionando. Por lo tanto, si no fuera posible tener este tipo de sistemas, se puede seguir curando en autoclave y en este caso, con unas rampas de calentamiento algo más elevadas, podríamos llegar a un ciclo en el que el escalón a 180 son 30 minutos y con ello el tiempo total de ciclo está en torno a los 160 minutos. Cuando hablamos de 160 minutos no es porque el material no sea capaz. El material es capaz de curar en tan solo 40 minutos. Es por los medios industriales. Por lo tanto, si hubiera útiles calefactados que llegaran a unas rampas de 20 grados por minuto, el material sería capaz de adaptarse a esas rampas y, por lo tanto, el potencial sería de reducirse hasta unos 60 minutos de ciclo de curado en autoclave. Y claro, nos enfocamos en el autoclave y los ciclos de curado, pero no sería un material tan interesante si los posteriores de laminado, los procesos de laminado tuvieran que hacerse a mano. Por ello, este material se ha diseñado con unos niveles de pegajosidad suficientes para ser utilizado en los procesos automáticos que están liderando ahora la industria, como el Automatic Pick and Place, el ATL y el Fiber Placement. Y con todas estas tecnologías se han hecho distintos demostradores de calidad y complejidad geométrica representativos de estructuras primarias aeronáuticas, como podéis ver en las fotos y como podéis ver en nuestro stand aquí en el pabellón. Hemos colaborado con clientes que llevan los procesos al límite, como GKN y Duquesne,
para conseguir estructuras como costillas y cuadernas representativas del sector aeronáutico. Dejamos atrás para esta aplicación aeroespacial los prepregs y ahora nos enfocamos en otra alternativa. Si se quiere llevar un proceso de inyección de resina, también se han desarrollado dos resinas distintas, las X-Flow 610 y 640, las cuales también curan rápido, y aquí estamos comparando resinas actuales que curan en torno a los 90 minutos, 2 horas, en tan solo 15 minutos y 30 minutos respectivamente. Por lo tanto, de nuevo, en esa etapa de curado es una gran mejora. Se han probado los procesos más avanzados de RTM, HPC RTM y compresión RTM, y lo bueno que tienen también es que se han diseñado con los dos componentes líquidos, lo cual mejora y ayuda a su mezclado y a su manipulación, siendo una baja viscosidad para una inyección óptima. E igualmente, como ha ocurrido con M51, se han trabajado con distintos clientes para generar demostradores como el que veis en la foto, que igual también con unas complejidades y estructuras puramente representativas de una estructura aeroespacial. Con estos materiales, hablamos cómo se ha conseguido este desarrollo de materiales. Aquí empieza a ser muy importante digitalización, simulación. En Excel hemos utilizado para conseguir estos materiales modelos de viscosidad y de cinética de curado para poder diseñarlos, pero además empezamos a trabajar ya en modelos de gemelo digital. Tenemos disponible para algunos de estos sistemas lo que llamamos la Material Card, ese conjunto de datos en el que podemos utilizarlo para meterlo en una herramienta de simulación y poder sacar todo tipo de resultados. Y además estamos colaborando con empresas externas del sector que nos han ayudado a optimizar y simulación y simular a escala de pieza. Como podéis ver en la foto, ese es un ejemplo de colaboración con la empresa Elmat de Reino Unido con el material M51. Hablamos de concepto básico de gemelo digital en el que a través de las propiedades del material, el proceso y el utillaje que se utiliza, conseguimos prever cuál va a ser las tolerancias de ensamblaje, el rendimiento mecánico final de la pieza y tensiones residuales que son clave, y evitamos que en el proceso de desarrollo de la pieza haya que utilizar el ensayo y error y podemos simular con antelación lo que va a ocurrir en la pieza final. Pasamos al segundo bloque. Los dos productos anteriores hablamos de estructura aeroespacial primaria. Ahora pasamos a un producto más enfocado al sector industrial y de drones. Es el X-Play M901, donde aquí la palabra clave es flexibilidad. Permite, como veremos más adelante, distintos tipos de curado a distintas temperaturas, y en este caso el curado en prensa puede llegar a esos 15 minutos a 130 grados, manteniendo en este caso una TG alta, por lo tanto para temperaturas de servicio elevadas puede utilizarse este tipo de material. Por eso hablamos no solo del sector industrial, sino que también en otras áreas como drones podría llegar a ser apto. Nos permite altos ratios de producción y está disponible en este caso con vidrios, carbonos y tanto de unidireccional como de tejido. ¿Cuáles son los tipos de ciclo? Aquí, de nuevo, si queremos sacar el mayor potencial del material, lo vamos a hacer a través de este tipo de prensado hot-in, hot-out. Prensa a la temperatura de curado y podemos desmoldear sin necesidad de enfriar. En ese caso, ciclos potenciales, estaríamos hablando de empezar con unos 130 grados, unos 15 minutos, pero depende de la geometría de la pieza, podríamos llegar a curar a 160 grados en tan solo 5 minutos. De nuevo, recordad esa diferencia entre 6 horas, 5 minutos. Es lo que creemos que poco a poco este tipo de materiales van a ayudar mucho más a esa industria más eficiente. De nuevo, es muy fácil decir que una prensa lo puede hacer, pero debido a las geometrías es posible que alguna pieza no se pueda curar con este tipo de tecnología. Siempre está la opción de hacer el curado en autoclave, que en este caso estamos hablando de 20 minutos a 130 grados, y es verdad que tanto los ciclos de arriba como el de abajo, si se quiere aumentar aún más la TG, hemos visto antes que la TG puede llegar a 190 grados, sí que sería necesario un postcurado sin útiles a distintas temperaturas. Y vamos acercándonos al final de la presentación. En este caso es
El último de los materiales, el XPly M949, sistema EPRI-Press, en el que lo que comentamos no solo es el beneficio de un curado más eficiente, sino que también aporta un gran acabado superficial. Aquí hablamos piezas para automoción que necesitan ser directamente integradas, con un buen acabado cosmético, sin porosidad superficial y sin manchas ni puntos blancos. Aquí sí que la TG ya está más optimizada al tipo de aplicaciones en las que se va a utilizar, por eso es una TG más baja de 150 grados. De nuevo veremos que se puede curar en autoclave en prensa con ciclos de 20 minutos. Y otro valor añadido que tiene este material es que dentro de Excel sí que estamos trabajando en la gama de productos Nature Range. En este caso sí que se ha aprovechado a tomar toda esa información y empezar a desarrollar resinas con parte del contenido en resinas bio. En este caso, para este material, además, también un 10% del contenido de la resina base del material es con fuentes bio. Como es un producto para automoción, hablamos de largos tiempos a temperatura ambiente para que no sea necesario utilizar una cámara para almacenarlo. Aguanta hasta 21 semanas a temperatura ambiente. Y cálculos internos en los demostradores que hemos hecho con clientes nos indican que podría llegar a ser una solución que consiguiera un ahorro en peso de en torno al 3% con respecto a otras capas cosméticas en el mercado. Respecto a ciclo de curados, son en este caso sí que algo más elevados en tiempo, hablamos de entre 15 y 30 minutos. La temperatura de curado en este caso es entre 130 y 140 grados. En prensa sería necesario aplicar estos mínimo 10 bares de presión para conseguir esa propiedad superficial, esa buena característica superficial. Si nos movemos a autoclave, sí que ya el ciclo se alarga algo más para conseguir que la resina fluya y por lo tanto hablamos de 60 minutos, 1 hora y media, aplicando 7 bares de presión a la misma temperatura de curado. Y como podéis apreciar en las fotos, se ha trabajado en todo tipo de escalas de demostración, procesos en autoclave, procesos en prensa y la calidad cosmética es excelente. Son piezas que tal cual se llevan, se podrían recantear los bordes y integrar directamente en unas líneas de fabricación de automoción que vea el cliente. No haría falta lijar, imprimir ni nada. Se ha jugado, por decirlo así, hasta con el colorante que lleva la resina, el nivel de color para que el acabado cosmético sea el que se espera. No ese color amarillo de la epoxi, sino que sea más transparente y que sea como un vinilo prácticamente. Y además, lo bueno que tiene es que dentro de Excel tenemos tecnologías de preimpregnado de tejido, que llamamos PrimeTex, en la que el tejido abrimos todas las fibras para que no haya ningún tipo de hueco. Entonces, cuando combinamos esta resina con esos tejidos, conseguimos este tipo de resultados que todos nuestros clientes creen que van a tener un muy buen potencial para ser utilizados en la industria. Y en resumen, teníamos ese objetivo inicial de mejorar los procesos de fabricación. Para ello no ha sido algo sencillo, ha sido necesario un amplio desarrollo tecnológico en el que empezamos desde formulaciones de la resina, trabajar en elementos de simulación, ver cuáles son los requerimientos de las distintas aplicaciones y procesos disponibles para hacer materiales que funcionen para cada aplicación y que permitan ser curados en distintos procesos. Y como hemos visto, además, desarrollando demostradores con una complejidad tal que nos prueban que estos materiales van a poder ser utilizados en estructura primaria y secundaria, tanto aeroespacial como industrial. Por lo tanto, ofrecemos estos nuevos sistemas de curado rápido para estos altos ratios de producción, sin sacrificar y manteniendo en línea la performance de los productos que están ahora disponibles en autoclave, consiguiendo esa reducción de energía y de tiempo en el curado, mejorando el consumo energético y con los que creemos que ayudaremos a liderar esa nueva industria más eficiente, competitiva y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, José Ramón. Creo que lo que acabas de presentar responde y puede ser un game changer para la industria, como comentas, en términos de sostenibilidad, de facilitador del ramp-up de serie y producciones largas y algo que estoy seguro que demandará la industria y que vaya a tener grandes éxitos en el futuro.
No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna duda. Ahí al fondo. Bueno, me ha parecido enormemente interesante tu explicación. ¿Por qué? Pues porque uno de los dos puntos claves de los composites es la impregnación. Si no hay impregnación, se acaba el tema. Y segundo, la polimerización. Y abundando en esto, por si puede seros interesante, me encantaría comento esta experiencia. Seguramente no habéis nacido la mayoría de vosotros, porque hablo del año 1971. En el gran laboratorio de Saint-Gobain, Francia, donde me formé, me llevaron un día a ver una planta de pultrusión, concretamente en Dijon. Dijon es célebre por la mostaza, para el que no lo sabe. Bueno, pues allí que me planto, yo todo es ojos y oídos. Y veo una sección de escalera, una U, avanzar en composite. De pronto se mete en un molde entre nosotros, teflón, no acero, una caja cerrada como de galletas grande con una cosa que se metía dentro, luego me enteré que es una lámpara, un magnetrón, microondas. Sale la pieza conformada en una U, al aire libre, lo tocamos, toque usted. Oye, aún está quemando. Se mete en otra segunda caja de galletas con otomagnetrón y sale a velocidades, digamos, de medio metro minuto. Y se mete por fin en la última y tercera. Y cuando ya toco la tercera, dura, completamente polimerizada. No sé si a grado 100 o a lo que sea, porque eso no sé tú. Yo me quedo alucinado. Es decir, con 3 lámparas de microondas, esta pieza sale curada. Regreso a España, me hago cargo del centro de desarrollo que teníamos en Alcalá, la fábrica de fibra, y monto un tinglao. Y me llama Ministerio del Interior para que haga blindajes, desgraciadamente en la época de los terrorismos. Y hago blindajes. Entre ellos, por ejemplo, los vehículos del Papa Juan Pablo II. Los hice. Ahí, espesores, hablamos de cuidado, de 15 milímetros, como lo que has dicho, que estamos hablando para el 7,62, que es el fusil de asalto. Ojo, en la munición. A la 9 milímetros, la 5 milímetros Magnum, etc. Todas estas piezas eran obligadamente homologadas en el INTA. Pero me voy a referir a la de grosor 15 milímetros. Una pieza protectora, igual podía ser una puerta, etc. Recuerdo mi tema de los microondas y me facilitan 2 cápsulas como la Apolo, se abría lateralmente, se metía la pieza de composite de 15 milímetros laminada una tras otra, solo tejido, el blindaje es solo tejido, se cerraba, se sometía a un ciclo de minutos, se abría la compuerta y dura, porque la microonda atraviesa, no como la térmica, empieza por arriba y poco a poco progresa hacia el interior y hay un gradiente térmico. No, aquí es como el café con leche todos los días, me lo pongo y metes el dedo y te quemas por entero. Entonces, José Ramón, me encantaría que pusierais en uso algo parecido de esto que vi en 1971 y que luego ejercité aquí. Porque esas resinas matrices con estos sistemas tienen que ser innovadores, nada más. No estoy de acuerdo, justo lo comentábamos con Juan Carlos, que el material empieza a estallar preparado para conseguir altas propiedades con procesos más cortos, pero hay mucha evolución en innovación, en automatización, procesos de calentamiento, cómo evolucionarlo, porque pasar de este material a una célula en la que entre por un lado el material y por otro alguna pieza totalmente curada en cuestión de horas, como pasa en automoción,
todavía tenemos que trabajar mucho juntos para conseguir ese tipo de procesos y agradezco Muchísimas gracias. el detalle. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas, ¿qué tal? Ha sido muy interesante la presentación y estas resinas de curado más rápido pues también son muy interesantes para reducir los ciclos de fabricación en las empresas, ¿no? ¿Nos podrías indicar estas resinas de curado rápido cómo impactan en las exotermias cuando estás fabricando laminados que tengan un cierto espesor? Correcto. Sí, por eso en M51 cuando hablamos de 15 milímetros no es porque esta resina no pueda curar más de eso. Si bajáramos rampas y hiciéramos ciclos de escalón en varias etapas, sería posible alargar el ciclo y conseguir ese tipo de rendimientos. Dentro de las simulaciones es lo bueno que antiguamente no sabíamos dónde estaba el límite. Ahora, gracias a las herramientas de simulación, conseguimos ir viendo cuál es ese espesor máximo, porque no es lo mismo una pieza con un espesor máximo a lo largo de todo su ancho que en pequeñas zonas. Entonces, sí que está estudiado y depende, claro, cuando aparece en la presentación varias veces de Excel evaluar a distintos ciclos para estos materiales, es para ese tipo de aplicación. Cuando llevas el material al límite y hay zonas de demasiado espesor, habría que customizar el ciclo de curado para evitar zonas de exotermia, porque si curas rápido es porque la reacción es muy rápida, corres riesgo de generar exotermias o incluso dentro de una exotermia de tener zonas de la pieza en la que la temperatura suba tanto que puedas degradar la matriz. Entonces sí, es una buena pregunta y la respuesta es eso, simulación para evitar lo que ocurría hace años de pruebo hasta que lo consigo. Y gracias a todo el desarrollo tecnológico cada vez estamos más cerca de, a la primera, conseguir que la pieza salga bien sin ninguno de esos efectos. Muchas gracias. A ti. Creo que había otra pregunta al fondo. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la charla, súper interesante. Mi pregunta va un poco más a futuro, al siguiente paso, y es, aquí habéis presentado pues, resinas termoestables. El tema vitrímeros, que tienen, ¿no?, ventajas de healing, ¿no?, reparación, reciclaje y tal, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis como una opción? ¿O muy pronto? ¿No es la solución? Quería un poco ver... Sí, quizás nosotros con el momento sí que hemos trabajado en alternativas para ver si podrían funcionar, pero sí que es cierto que con la tecnología actual nos enfocamos más principalmente en termoestables y en alguna pequeña parte en termoplásticos, porque sí que vemos que entre los vitrímeros necesitamos una generación de vitrímeros que repliquen las propiedades. Por aquí, claro, nosotros tenemos resinas que curaban aún más rápido el sector industrial. Lo importante aquí son esas propiedades, altas temperaturas de servicio, que con los vitrímeros, aunque se puedan llegar, todavía no vemos esa robustez. Creemos que todavía quedan varios pasos para conseguir que, aunque se puedan reparar, estén al mismo nivel de los termoestables. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo me gustaría, antes de terminar, yo tengo también un par de preguntas. Ha ido comentándolo durante la presentación, pero creo que es interesante, o una duda que me surge, es si existen ya procesos y medios industriales que nos ayuden a maximizar la aplicación, el uso de piezas o de uso de este tipo de resina en la industria. Pues aquí buena pregunta, lo comentamos. Sí que podemos aprovechar, porque si, por ejemplo, utilizamos la tecnología de termoplásticos, sí que existen ya prensas de estampación que llegan a temperaturas más altas que lo que necesitan estos materiales. Se podrían aplicar, pero si nos centramos en conseguir a futuro un panel de fuselaje aeronáutico con este tipo de materiales en 40 minutos, hay un gran desarrollo desde el propio proceso, máquinas, utillajes, porque hablamos de rampas 20 grados minuto. La experiencia nos da que en un autoclave hay que jugar muy bien con toda esa exotermia, con toda esa cinética de curado del material para conseguirlo. Entonces, si queremos trasladar todo lo que estamos curando ahora mismo en 2 horas a 180 en este tipo de procesos, hay muchísima investigación desde el principio hasta el final y quizás querría añadir no solo en el proceso como tal, sino en crear celdas automáticas de inicio a fin. O sea, que también los sistemas de inspección cojan esas piezas y los mantengan y que sea algo completamente automatizado. Aquí, si me pongo mi gorra de desarrollo de negocio, contad con Fidam para todo este tipo de desarrollo.
Y para finalizar también tenía otra última pregunta, ya un poco a nivel industrial del propio material. ¿Cómo estamos a nivel de industrialización? ¿Habéis utilizado plantas pilotos, laboratorios? Nos gustaría saber un poco más acerca de la industrialización de este tipo de materiales. Y pues en este caso, Excel, sobre todo en la parte de sector, bueno, quizás en ambos, estamos utilizando, se hacen en líneas piloto el desarrollo inicial, pero parte de los demostradores que podéis ver en el stand están hechos con materiales que se han fabricado en líneas de industrialización de producción en serie actual. Al final, conocemos la tecnología y somos capaces no solo de fabricar estos materiales, sino de poderlos fabricarlos a una cadencia suficiente para que sean competitivos. Entonces, sí, son ya líneas de todos los productos prácticamente. Esa es la tecnología actual y la idea es que también, como son resinas de curado más rápido, incluso a futuro generar líneas dedicadas que incluso también se aprovechen de esa cinética que tiene el material, de esa química, para poder impregnar incluso más fácil. Pues si no hay más preguntas, una última pregunta. Oye, José Ramón, por casualidad, ¿os habéis planteado el hacer estas resinas con curado ultravioleta? Porque yo lo he trabajado mucho en poliéster, concretamente en construcciones aeronáuticas, y fue un rendimiento extraordinario en poliéster, no en epoxi. Que es otra de las alternativas, es un curado extraordinario con lámparas, concretamente lo usaba de 365 nanómetros. Sí, para ser sincero, sí que conocemos y de hecho quizás nos llega a nuestra colaboración ese tipo de soluciones, suele ser más con centros de investigación en los que nos piden materiales para poder impregnar, pero nosotros todavía no lo hemos probado. También sería interesante ver dentro de esas tecnologías con ultrasonidos, con ultravioleta, ver si estas resinas funcionan con epoxi. Creemos que es más sencillo con autoclave. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias José Ramón, muy interesante y nos vemos pronto. Gracias.